despoja el templo. Capítulo 5. Y por esta época, Antíoco preparaba una segunda expedición a Egipto. Sucedió que durante cerca de 40 días aparecieron en toda la ciudad, corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas y formadas en escuadrones, espadas desenvainadas, escuadrones de caballería en orden de batalla, ataques y cargas de una y otra parte, movimientos de escudos, muchas lanzas, flechas, lanzazos, resplandor de armaduras y corazas de toda clase. Todos suplicaban que aquellas apariciones anunciaran algo bueno. Al correrse el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón, reuniendo unos 10,000 hombres, asaltó de improviso la ciudad. Se defendieron desde las murallas, pero una vez tomadas estas, toda la ciudad cayó en manos de Jasón, mientras que Menelao se refugió en la fortaleza. Jasón hizo una cruel matanza de sus conciudadanos, sin darse cuenta que las victorias contra los de su propia nación son la mayor derrota. Creía triunfar sobre enemigos cuando en realidad eran los de su pueblo, pero no pudo mantenerse en el poder, y sin haber logrado otra cosa que su propia vergüenza, tuvo que huir de nuevo a la tierra de Amán. Por último, tuvo un final desastroso, acusado ante Aretas, rey de los árabes, huyendo de ciudad en ciudad, perseguido por todos, despreciado como renegado de las leyes y odiado como verdugo de la patria y de sus conciudadanos. Fue desterrado a Egipto, y él, que había desterrado de la patria muchos, murió en el destierro, pues fue hasta la Cedemonia buscando allí protección por razón del parentesco que esa gente tiene con nuestro pueblo. El que había privado de sepultura a tantos murió sin que nadie llorase por él, no recibió honras fúnebres ni tuvo un lugar en el sepulcro de sus padres. Persecución de Antíoco. Cuando esos sucesos llegaron a noticia del rey, él pensó que toda Judea se había sublevado, se puso furioso, y saliendo de Egipto, vino a tomar Jerusalén por las armas. Mandó a sus soldados que matasen sin compasión a cuantos se encontraran, y degollaran también a todos los que se refugiaran en sus casas. Perecieron jóvenes y viejos, fueron asesinados hombres, mujeres y niños, y pasaron por la espada tanto a niños de pecho como a muchachos. En solo 3 días hubo 80,000 víctimas, 40,000 perecieron en la matanza, y otros tantos fueron vendidos como esclavos. No contento con esto, Antíoco se atrevió a entrar en el templo más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, el traidor a las leyes y a la patria, y con sus manos manchadas tomó los vasos sagrados, y arrebató con sus manos profanas los objetos que otros reyes habían regalado para gloria y honor del templo. Pero al actuar Antíoco en forma tan insolente, no sabía que el Señor lo dejaba profanar su templo para castigar a los habitantes de la ciudad, porque sus pecados lo habían hecho enojarse. Pues si la ciudad no hubiera sido tan pecadora, Antíoco habría sido flagelado apenas entró, como lo fue Heliodoro, enviado por Seleuco para robar el tesoro. También él se habría arrepentido de su osadía, pero no había escogido Dios al pueblo para el templo, sino el templo para la nación. Por esto, también el templo ha participado de las desgracias de la nación, así como después participó de su restauración, y tras haber sido abandonado en el tiempo de la ira de Dios, de nuevo fue restablecido en su gloria cuando se apaciguó el Señor Santísimo. Antíoco, llevando consigo 1,800 talentos que había robado del templo, partió rápidamente para Antioquía, tan orgulloso que se hubiera creído capaz de navegar por tierra y andar a pie por el mar. Al marchar, dejó ministros suyos para reprimir a nuestra raza en Jerusalén, a Filipo, de origen frigio y de modales más bárbaros que el que lo había puesto, en Garizim a Andrónico, y a estos hay que añadir a Menelao, que los ganaba por su odio a sus conciudadanos. Sí, este hombre tenía odio enorme a sus hermanos judíos. Además, Antíoco envió a Apolonio con un ejército de 22,000 soldados, con orden de degollar a todos los hombres de edad adulta y de vender a las mujeres y los niños. Llegando a Jerusalén simulando paz, esperó hasta el día sagrado del sábado. Entonces sorprendió a los judíos en su descanso, ordenó a sus ayudantes que hicieran un desfile militar y mató a todos los que habían ido a ver el espectáculo. Recorriendo las calles, los soldados mataron una gran muchedumbre,
Y Judas Macabeo, sin embargo, y con él otros 10, se habían retirado al desierto, aceptando compartir la vida de los animales salvajes. Allí se alimentaban con puras legumbres, pues no querían comer carnes impuras. La persecución religiosa, capítulo 6. Poco tiempo después, el rey envió a Geronte el ateniense con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no vivir más según las leyes de Dios. Además, debían profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Dios olímpico. De igual manera debían dedicar el templo del monte Garizim a Dios hospitalario, conforme a los deseos de los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa e insoportable, incluso para la masa. El templo se vio invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas. En los pórticos se efectuaba el comercio sexual. Además, introducían en el templo cosas no permitidas por la ley. El altar estaba cubierto de víctimas impuras, prohibidas por las leyes. Ya no se permitía celebrar el sábado u observar las costumbres de nuestros padres. No podía uno ni siquiera declarar que era judío. Por el contrario, eran obligados a celebrar mensualmente el Día del Rey con un sacrificio. Así también cuando llegaban las fiestas de Dionisio, eran obligados a seguir su desfile y a ponerse coronas de flores. Por sugerencia de los habitantes de Ptolemaida, se envió un decreto a las ciudades griegas vecinas, ordenándoles que procedieran de la misma forma contra los judíos que ahí vivían, y que éstos participaran en el sacrificio. Los que no quisieran adoptar las costumbres griegas serían degollados. Entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima. 2 mujeres fueron denunciadas por haber hecho sobre sus hijos el rito de la circuncisión. Las hicieron pasear por toda la ciudad con sus hijos atados a los pechos. Después las arrojaron por la muralla. Otros que se habían ocultado en una cueva para celebrar el sábado fueron denunciados a Filipo y quemados, sin que se defendieran por respeto al sábado. Ruego a los lectores de este libro que no se escandalicen por estas desgracias. Consideren que no sucedió esto para destrucción, sino para educación de nuestra raza. Y es que Dios demuestra su benevolencia cuando no deja que los pecadores sigan pecando durante largo tiempo, sino que al contrario, interviene pronto para castigarlos. Tratándose de los demás pueblos, Dios espera pacientemente que colmen la medida de sus pecados para darles el castigo, mientras que con nosotros procede de una manera diferente, pues no espera para castigarnos que hayamos colmado la medida. Por eso nunca aparta su misericordia de nosotros y no abandona a su pueblo, incluso cuando nos castiga mediante la adversidad. Sirva lo anterior como una manera de hacer resaltar estas verdades, y ahora continuemos el relato. Martirio de Eleazar. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, ya anciano y de noble aspecto, fue obligado abriéndole la boca a la fuerza a comer carne de cerdo, pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Fue voluntariamente al sacrificio y lo golpearon hasta que murió. Escupió el pedazo de carne con valentía, como lo deben hacer los que no desean hacer cosas prohibidas, aún a riesgo de perder la vida. Los que presidían ese banquete impío lo tomaron aparte, pues lo conocían desde hacía mucho tiempo y trataron de convencerlo que simulara comerse aquella carne, pero que comiera en realidad cosas permitidas preparadas por él mismo. De esta manera se libraría de la muerte, aprovechando esta benevolencia de sus amigos de siempre. Él prefirió tomar una noble resolución que correspondía a su ancianidad y a la vida irreprochable que había llevado desde su niñez, pero sobre todo por respeto a las santas leyes establecidas por Dios. Respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos, y añadió: a nuestra edad sería indigno disimular, pues muchos jóvenes creerían que yo, a los 90 años, me he pasado a las costumbres paganas. Con esta simulación y por miedo a perder lo poco de vida que me queda, yo los llevaría a traicionar también a ellos, deshonrándome en mi vejez. Aunque ahora me salvara de los hombres, no me salvaría, sea vivo o muerto, de las manos del Todopoderoso. Por tanto, prefiero sacrificar mi vida con valentía, portándome como corresponde a mi vejez. Así dejaré a los jóvenes un ejemplo generoso, muriendo valientemente por las sagradas y santas leyes. Habiendo dicho esto, se entregó al suplicio.
Los que mandaban consideraron que hablaba como una locura y cambiaron su suavidad anterior por dureza. Él, ya casi al morir, dijo gimiendo: el Dios santo que todo lo ve, sabe que pudiendo librarme de la muerte, sufro en mi cuerpo tormentos atroces, mas en mi alma sufro gustoso por el respeto que le tengo. Y con su muerte dejó un ejemplo de nobleza y un monumento de virtud y fortaleza, no solamente a los jóvenes, sino a toda la nación.